¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Continuamos con el tema que nos ha tomado ya un par de programas acerca de nuestra identidad. La idea es que la verdadera identidad del creyente sea asumida por cada uno de los hijos de Dios. De eso vamos a hablar en un par de minutos, pero antes quiero decirles que agradezco sus cartas, sus llamadas, sus correos, los comentarios nos bendicen, nos animan, nos reconfortan saber que esta palabra está llevando bendición a su vida. También recordarles que este programa es auspiciado por hermanos de la congregación que con generosidad entregan su aporte para que podamos cubrir los gastos de manera que usted no tenga que sentir la carga de ayudarnos. Ahora, si lo quiere hacer, puede hacerlo al canal donde usted está recibiendo esta señal. Pero uno de nuestros auspiciadores es la oficina de abogados de nuestro hermano Fernando Ramos. Él tiene una oficina en el centro de Santiago y ha sido nuestro abogado en la iglesia por más de 5 años. Gracias al Señor, con la gracia de Dios hemos salido victoriosos en todos. Tuvimos un lío más o menos grande y el Señor nos ayudó. Así que yo se lo voy a recomendar. Ahora, al pie de su televisor aparece el número de teléfono de la iglesia. Allí le van a dar el número de teléfono de la oficina y le van a dar información relacionada con esta oficina de abogados si usted tiene alguna necesidad. La consulta siempre, la primera es gratis. Amén. Bueno, antes de entrar en el tema de lleno, quiero saludar desde Arica a Punta Arenas, donde están recibiendo esta señal, para los que la reciben en todo el país, y para todos los de Santiago. Saludos también a los hermanos que se congregan ahí en Alameda 341 en la iglesia Bendecidos para Bendecir, de la cual Dios me ha concedido ser el pastor, ser el asistente del príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Yo no me atrevo ni siquiera a decir que soy el pastor porque es mucho pueblo, pero se están dejando pastorear por el Señor. Así que un saludo para todos ustedes, hermanos. Bendecidos para bendecir, y ya entramos en el tema que nos... Amén. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bienvenidos a este tiempo, a esta media hora en la palabra de Dios para hablar de fe. Y necesitamos fe para descubrir nuestra verdadera identidad. En el programa anterior les decía que un error común ha sido siempre el creer que la identidad del creyente es la organización donde nació de nuevo, la congregación donde se reúne regularmente, la denominación que lo acogió. Y ese es un error porque Pablo dice, y en la iglesia de los Corintios ya había divisiones, ya había contiendas, y eso no es el plan de Dios. Yo recuerdo, yo estudié en un seminario teológico de una denominación importante en Santiago, y recuerdo a mis compañeros con qué orgullo decía, nosotros tenemos la denominación con gente más educada de Chile. Luego iba a otra iglesia y decía, nosotros tenemos la gente más espiritual de Chile. Y cada uno se identificaba erróneamente. Y yo recuerdo que algunos decían, bueno hermano, yo soy hijo del hermano Gigi Ávila, por ejemplo, que fue un instrumento de Dios. Y habían hermanos tan seguidores del hermano Gigi Ávila que hasta hablaban como él. Hasta decían, mi alma te alaba, Jehová. Hasta ya y hasta hablaban como puertorriqueños y eran chilenos.
O sea, eso sí que es perder la identidad. Ahora, el canuto no es su identidad. Olvídese, usted no es canuto, usted es cristiano. Y somos los legítimos, porque tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia, como Señor de la iglesia, y somos discípulos de Él. Nosotros somos seguidores de Cristo. Ahora bien, no solamente no somos seguidores de un hombre, nosotros no somos pobres, canutos, pobres, ignorantes y fanáticos. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay una frase que yo aprendí en Brasil, que me la traje a Chile, y le ponía atrás un autoadhesivo gigante en la parte de atrás del auto que decía esta frase: yo no me creo dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. ¿Le gustó, verdad? Yo no me creo dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Eso es lo que tú eres. Tú eres el hijo del dueño de todos los tesoros que hay en la tierra. Parece que en Estados Unidos los creyentes fueron los únicos que entendieron esta verdad, porque no en vano Estados Unidos es una nación de creyentes a tal extremo que en el billete, en el dólar pusieron en Dios confiamos. Mire, casualmente no lo tenía pensado, pero tengo un dólar aquí. Y aquí dice, en Dios confiamos. A ver si lo encuentro, por favor. Esto no lo tenía en mi archivo. En Dios confiamos. In God we trust. En el billete. Gracias. ¿Y cuál es el billete más poderoso de la tierra? El dólar. El dólar es que nos sirve para comprar en cualquier parte del globo. Usted lleva dólares y va a poder comprar. Y esta nación de creyentes honra a Jesucristo. A Jesucristo. Cuando el presidente de la nación asumió hace poco, Obama, en una Biblia juró. A mí me tocó orar en más de una ocasión cuando el Consejo Municipal de la ciudad en la que vivía me invitó a hacer la oración para iniciar la sesión de esa semana, el día lunes. Invitaban a los pastores del sector para que hicieran una invocación. Y esa dependencia, ¿saben lo que es? Identidad. En el himno nacional se habla de la identidad. ¿Ya? Una nación, los niños en la escuela tenían que hacer una declaración que somos, dice, una nación en las manos de Dios. Una nación en las manos de Dios. Y la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bendecida es la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Y qué es lo que pasó en Chile? Una generación preciosa de hijos de Dios decidió aceptar la pobreza como una señal de espiritualidad. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad. Dios está trayendo grandes sorpresas. Y voy a tener aquí en el estudio en las próximas semanas a un hermano que, sin haber terminado su educación secundaria, hoy está a punto de comprar una mina de cobre, la cual está explotando. Y le digo algo, con solamente la ofrenda que Él nos da, nos permite pagar hartas cosas. Solamente un hombre bendecido que creyó que aunque él nació en un hogar sin papá, tuvo que ser criado en el Sename. El Sename lo crió con sus hermanos. Fueron niños criados en un hogar de menores. Y hoy día es un empresario que gana millones y millones. ¿Pero saben por qué? Porque entendió que su verdadera identidad no era la identidad con la que nació, sino que ahora, cuando nació de nuevo, hace 10 años, y se congrega con nosotros hace unos 6 años, descubrió su identidad, hijo de Dios bendecido como Abraham, que es lo que voy a leer ahora. Entonces tenía derecho a todas las promesas de Dios. ¿Y qué pasó? De una manera increíble, porque esto sí que es un testimonio, cuando lo cuente no la van a creer. 2 años le tomó, de muchas luchas, hasta que tomó posesión de una mina en Chañaral que ahora está explotando. Y gracias a este hombre, hermano en Cristo, un hombre sencillo, bendecido, él provee una sustancialmente
nos ayuda en la iglesia. Porque es bendecido para bendecir. Pero mire lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas. Los que son hijos, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y la Biblia dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, seguidores de Cristo, hijos de Dios, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta fue la última frase que leí hace 2 programas anteriores, pero quiero repetirla porque necesito enfatizar esta verdad. Dice, Gálatas capítulo 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Pero heredero de qué? Cuando Dios bendijo a Abraham en el capítulo 12, 13, 14, 15, 16 de Génesis, cuando lo bendijo, le dice así, Abraham, te bendeciré y toda tu simiente, tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos, tus tataranietos, serán todos benditos. Les digo la buena noticia, tú y yo como hijos de Dios estamos cubiertos por esa bendición. Y no es bendición así, como decía un hermano Josué, yo no quiero bendiciones económicas, yo solamente quiero bendiciones espirituales. Mire hermano, ese hermano me decía después, hermano Josué, ¿cómo me gustaría ayudarlo en el seminario? Usted no tiene ni una iglesia que lo ayude, que le pague la pensión, pero yo soy tan pobre que no lo puedo hacer. Claro, porque lo único que pedía eran bendiciones espirituales. No, yo le digo, yo las quiero todas. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Salomón, el hombre más sabio de la historia, era riquísimo, hijo de Dios. ¿Y qué pasó con nosotros? Se exaltó una enseñanza que viene de la religión del otro lado de la calle, no de la Biblia. Allí vienen los... Voy a tener que tragarme las palabras para no ofender a nadie, que hicieron voto de pobreza. Los religiosos que se quedaron en sandalias, en ropas de un color, en hacer votos de pobreza como un acto de humildad o de humillación. Y los cristianos, los hijos de Dios, siguieron las mismas cosas. No, hermano Josué, no busquemos los bienes de esta tierra, no busquemos nada de este mundo. Y entonces se compraron los terrenos más, se buscaron basurales en realidad. Conozco a un hermano en Curicó que la alcaldía le regaló un terreno para edificar un templo. ¿Saben dónde? En el basural de la ciudad de Curicó. Y allá están levantando. Claro, pobre es que de los pobres el reino de los cielos. No. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Y usted no es pobre espiritual porque usted conoce a su Dios. Ahora bien, cuando Dios bendijo a Abraham, nos estaba bendiciendo a nosotros con toda bendición. De manera que no somos pobres. No, somos bendecidos, somos los benditos de Dios. Y les advertí que iba a hablar de los mitos de que Jesús no era pobre. El principal error, la interpretación más errónea que existe es creer que Jesús era pobre. Y eso es lo que llevó a los hermanos. Yo he escuchado, hermano. O sea, yo nací en las bancas, me criaron, dormía de la iglesia, de una de las iglesias más pobres del pueblo. Así que yo sé lo que estoy diciendo. Nací de nuevo hace 43 años, pero me habían criado. Me dedicaron en una iglesia extremadamente pobre. Y se exaltaba la pobreza diciendo estas cosas. Hermanos, Jesús era tan pobre que no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. No, dice que buscaron un hotel. No había ni una pensión donde dormir. Fue un acto de humildad. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad no es sinónimo de pobreza. No confunda.
Porque conozco gente pobre, orgullosa, soberbia, altiva y arrogante. Pobres y arrogantes. Conozco gente rica, muy humilde. Bendito sea Dios. Ahora, la identidad, nuestra identidad está en Cristo. Entonces los hermanos dicen, hermanos, Jesús no tenía una casa. ¿Cómo se iba a comprar casa? ¿Cómo se iba a casar si tenía una misión que apenas duraba 3 años y medio? Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es porque el tiempo no le alcanzaba. Dice que se cansaban de ir de una ciudad a otra. Tenían que apartarse para descansar y tomar un respiro. Porque él estaba en un cuerpo físico que requería descanso. Pero él nunca fue pobre. No, tenía un tesorero. Judas era un tesorero. Oiga, ¿en una iglesia habrá necesidad de tesoreros si no hay plata? Por supuesto, tiene que haber algo para guardar. Jesús tenía un tesorero y todos saben que Judas sacaba de la bolsa, dice Juan, robaba y Jesús ni le preocupaba. Ahora, ¿por qué no era pobre? Porque cuando él nació, sus padres buscaron un hotel donde hospedarse y no encontraron. La humildad los llevó a un pesebre. Pero dice que cuando llegaron los sabios del Oriente, llegaron a la casa. La mayoría piensa que en la Navidad que Jesús estaba en un pesebre y llegaron los sabios del Oriente y le entregaron los presentes. No. Llegaron a la casa, donde Jesús vivió en una casa. Su papá era carpintero y carpintero equivale en ese tiempo a una persona, un arquitecto de hoy. No cualquiera era carpintero. Su padre terrenal que lo adoptó, me refiero. Ahora, ¿qué trajeron los Reyes Magos? Dice, o los sabios del Oriente, abriendo sus tesoros. ¿Para qué les voy a leer si eso todo el mundo lo sabe, verdad? Le ofrecieron presentes. Vinieron en camellos. Anduvieron más de 1000 kilómetros del Oriente. ¿Y ustedes creen que le iban a traer una monedita de oro? Bueno, aquí te traemos una monedita. No, sus tesoros, abrieron tesoros al Rey de Reyes que había nacido y le entregaron allí. Con eso vivió. Es más, dice que Juana, la mujer de Chuza, quien era el tesorero de Herodes, dice en el Evangelio de Juan, que ella lo sostenía y pagaba el ministerio de Jesús con sus bienes, le servía con sus bienes, con los bienes que tenía esta mujer, que era la esposa del tesorero de Herodes. Jesús nunca vivió pobre, su vestidura era exquisita, era lo más caro que había, por eso que no partieron sus vestidos. Y la prueba más grande es que en su sepultura, José de Arimatea le dio sepultura de rico, tuvo sepultura de rico. Oiga, no, ¿quieren que siga? Podría pasarme una hora con esto. Mi convicción, de acuerdo a la Escritura, Jesús no era pobre. Es más, Pablo escribe y dice, siendo rico, se hizo pobre, pero para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos en todos. Fíjese, ¿cómo se va a comparar la riqueza del cielo, las calles de oro, el mar de cristal, a la limitación humana? Por supuesto, si comparamos, es como la gente que dice, cree que porque donde yo vivo, dice, ay, ¿usted vive donde viven los ricos? No, le digo, en media clase, clase media. Los ricos verdaderos son los que viven en Estados Unidos, donde nosotros sí vimos gente rica. Así que no estoy hablando de rico, estoy hablando de vivir bien, de tener las cuentas pagadas, de no tener deuda, de no andar acosado por los acreedores continuamente. El Hijo de Dios está destinado a vivir con toda bendición. Jesús no fue pobre. Lea la Biblia. Pablo tampoco. ¿Cómo sería de rica la iglesia del primer siglo? ¿Cómo sería de rica que le daban de comer a los pobres, a las viudas, a los huérfanos? Por eso se nombraron los diáconos. Ellos no tenían que vender empanadas, al contrario, le daban de comer. Ahora, cuando vino el joven, el niño con los 5 panes y los 2 peces, y Jesús los multiplicó, ¿qué hizo? El joven se fue con 12 canastas de pan. Nunca ha sido la intención, jamás ha sido la intención divina que sus hijos mendiguen. No, jamás. Dice Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo y el verso 14 dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, los padres nos endeudamos por los hijos, nos sacrificamos por los hijos, le damos buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, casas, autos, educación a sus hijos? En un par de meses más, mi hijo el menor de 23 años
que está en Estados Unidos, se gradúa de la universidad, becado, una beca de más de 14 millones al año, no pagó ni un centavo, fue becado. Y él solicitó esa beca por fe y le dieron en una de las universidades más famosas de Estados Unidos, la UCLA. Estudia en la UCLA, se gradúa y se va a venir a Chile también. Amados, ¿saben por qué? Porque mi hijo entendió que lo mejor de lo mejor estaba para sus hijos. Él no me pidió plata, además estábamos en Chile, no le podíamos pagar 14 millones al año. ¿Saben qué? ¿Saben lo que pasó? Se gradúa de la Universidad UCLA. Porque un hijo de Dios, si tú eres estudiante, no tienes que andar mendigando, poniendo la mano para que te... Pídele a tu padre. Dile, Dios mío, necesito pagar mi universidad. Te ruego que me proveas. Y Dios va a proveer. La próxima semana, en relación a esto, la provisión de Dios, ya que no somos pobres porque somos hijos del Dios del cielo, voy a contarte un testimonio que es para no creerlo. De provisión divina, provisión sobrenatural. ¿Saben que por Alameda 341 entró un empresario hace 4 o 5 años atrás y me dejó un cheque como de 5 millones de pesos? Me dijo, pastor, yo antes lo escuchaba en la radio y me bendecía tanto que un día dije, voy a ir a bendecirlo. Él vive en el norte, es un empresario del norte. Y andaba en Santiago y me dejó un cheque de puro gusto. A mi nombre, 5 millones de pesos. Yo se lo mostraba a los hermanos de la iglesia. Este es mi Dios, al que yo sirvo, al que no tengo que mirarlo a ustedes para pedirle una ofrenda. En la iglesia se pide una sola vez. Ni se llora, ni se ruega. Se pide una sola vez. El que da sabe lo que es la bendición y el que no da vive limitado. Pero en la iglesia nadie vive limitado, gloria a Dios. Amados, fuimos llamados a vivir en abundancia. La bendición de Jehová enriquece. La prosperidad de Dios es el plan de Dios para sus hijos. Para que no tengas que comprar un basural que te regalan, sino para que puedas edificar tu templo con lo mejor de lo mejor. Con lo mejor de lo mejor. Yo conozco un templo en la ciudad de Guadalajara, en México, un templo evangélico, pero es una catedral para 4.000 personas, de lujo total. Lujo total. Precioso, hecha de puro mármol. Cerca de Guadalajara hay un área donde se explota. Hay minas de mármol, sin duda lo llevaron de ahí, de Culiacán, del estado de Sinaloa. Pero los peldaños, todo una maravilla. Yo decía, Señor, estos creyeron que tú eres el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice, todo creyente lo sabe, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. ¿Pero por qué lo dice? Lo dice para que sus hijos sepan que el dueño de la riqueza de la tierra es mi papá. Es tu papá. Eres hijo de Dios. Eres hijo del Dios que ha puesto en las entrañas de la tierra el cobre, el hierro, la plata, el oro, todas las riquezas. No para que codicies ni para que tengas un deseo desmedido, sino para que seas un hijo bendecido con toda bendición. Y yo le doy gracias al Señor porque, te repito, este programa está pagado. Gracias a la ofrenda generosa de hermanos de la congregación que me decían, pastor, vaya a la televisión porque nosotros vamos a pagar. Y así se pusieron de acuerdo y pagan este programa. ¿Saben qué? Para que tú sepas que si tú siembras en el reino, tienes la prosperidad de Dios. De manera que yo soy heredero de las promesas de Dios. Tú eres el hijo heredero de las promesas de Dios. Y como este programa es auspiciado también por la oficina de abogados de nuestro hermano Fernando, a quien ustedes van a conocer aquí en Santiago Centro. Si tienes alguna necesidad, hermano, llama, ahí está el teléfono, llámanos y va a salir un hermano, una hermana, te va a contestar y te va a dar las indicaciones acerca de esta oficina de abogados. Luego vamos a hablar de otros hermanos, de mi dentista también, que me atiende, y de todos los que hacen posible esta bendición de llegar hasta ustedes, así, sin la preocupación, ay, hermano, ayúdenos porque si no vamos a tener que cerrar el programa. No, hay financiamiento, gloria a Dios, porque he creído que Dios tiene los recursos, tiene los medios. ¿Para qué? Para que tengamos
toda bendición de parte de Dios. Amén. Me queda solamente un minuto y antes de terminar, yo sé que tú tienes necesidades, sin duda. Y yo quiero orar contigo y también quiero orar por ti. Si no tienes fuerza para hacerlo, yo quiero orar en este momento. Y quiero que con toda confianza, si tú has estado pasando necesidades económicas y todo esto te resulta chocante, dices, ¿cómo? Si soy el más pobre, bueno, yo también era el más pobre del pueblo, vivíamos en la familia más pobre. Y hoy día puedo declarar que soy un hijo bendecido porque creí en la promesa de que no soy hijo de don José y de doña Delia. Soy hijo también del dueño de todas las cosas, de mi Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro junto a mis hermanos y por mis hermanos, especialmente aquellos que han sufrido situaciones económicas dolorosas y que ahora mismo puede ser que estén sin trabajo, en conflictos económicos. Padre, glorifícate. Y oro especialmente por aquellos que están siendo bendecidos, que no se sientan culpables, sino que repartan esta bendición, sepan que esta bendición económica que ha llegado sobre ellos es para que la compartan también con este canal donde reciben esta señal y envíen una ofrenda, para que la bendición nunca se detenga en sus vidas. Te ruego, mi Dios, que sea tu bendición y la revelación de la verdadera identidad venga sobre cada uno de tus hijos preciosos que está escuchando. En el nombre de Jesús y para tu gloria lo declaro. Amén, amén y amén. Bendecidos, nos vemos el próximo programa. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.